Bueno, hermano, el mensaje que vamos a compartir en esta mañana, que voy a compartir, lo he titulado ¿Cómo ser siervos eficaces? ¿Cómo ser siervos eficaces? Y vamos a leer un pasaje que encontramos en el Salmo 119, que como sabéis es el Salmo de la Palabra, el Salmo de la Palabra. Es el salmo más grande que encontramos en el libro de los Salmos. Y también vamos a leer un versículo de la segunda carta a Timoteo que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 2 y el versículo 15. Y dice la palabra del Señor: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el versículo de Timoteo, que vamos a hacer referencia en la predicación, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O con la ayuda del Señor vamos a ir meditando en la palabra del Señor. ¿Cómo ser siervo eficaces? Hermano, el Señor es nuestro Maestro. Él es el que, por medio de su Espíritu, nos va enseñando de la palabra de Dios. Y Él le dio un mandato a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? El discípulo es aquel que sigue las enseñanzas y la doctrina de un maestro. Y hermanos, nosotros tenemos por maestro y por enseñanza la palabra del Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que Él le dijo a sus discípulos, aquellos que pusieron su confianza en Él, y Él los nombró apóstol. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese fue el mandato del Señor. Ellos habían sido preparados por el Señor durante 3 años aproximadamente de ministerio y ahora tenían que salir y tenían que llevar el mensaje del Evangelio para que las personas pudieran creer y para que pudieran ser trasladados del reino de tinieblas al reino de luz y pudieran ser salvas y ser reconciliadas con Dios. Y le damos gracias al Señor, hermano, porque cumplieron el mandato. Ellos ahora tenían una enseñanza que la tenían que compartir y que la tenían que enseñar. Y así lo hicieron. Cumplieron con la responsabilidad que el Señor le dio. Tenían que compartir el Evangelio y tenían que enseñar todo lo que el Señor Jesucristo le había enseñado a ellos. Y mira cómo lo dice: enseñándole que guarden todas las cosas
que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hermano, gracias a que ellos cumplieron esa palabra y ese mandato del Señor, hoy nosotros podemos estar aquí sentados como creyentes también. Porque ellos salieron a cumplir la gran comisión. Ellos salieron a compartir que en el Señor Jesucristo había salvación y que las personas podían reconciliarse con Dios. Ahora vamos a contestar a dos preguntas. Primera pregunta: para ser siervo eficaz, lo primero que tenemos que hacer es ser enseñado en la palabra de Dios. Ser enseñado en la doctrina recogida en la palabra de Dios. El Señor lo dijo también cuando estuvo en la tentación de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Y hermano, esa palabra de Dios está recogida en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos toda la revelación que Dios ha querido dejarnos para que podamos conocer su voluntad y podamos ponerla por obra. Y dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y de gracia dice. Hermano, primero envió a 12, después envió a 70 también. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobo. Así que salieron primero, como dice la palabra, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después a los gentiles, los que no eran de Israel, como somos nosotros. Y hermano, como sabemos, uno fue el traidor de estos 12 apóstoles que el Señor mandó y hubo una sustitución. Dios sustituyó por medio de la elección que hizo Pedro. Después de morir y resucitar, Señor, escogieron a Matías, pero el mismo Señor iba a escoger a un apóstol más. Un apóstol que fue utilizado por él de una manera especial para llevar el evangelio a los gentiles. Nosotros, hermanos, todos aquí somos gentiles. Y ese hombre que Dios escogió fue un perseguidor. Una persona que con un celo equivocado perseguía a la iglesia del Señor, pero tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado para la gloria de Dios. Y esta persona fue el apóstol Pablo. Dios lo escogió y lo comisionó para llevar el evangelio a los gentiles y para poder enseñar también la palabra de Dios. Esa palabra que habían recibido, ese evangelio que el Señor les había dado. Y un ejemplo de ello es el mismo hermano Timoteo. Mira lo que le dice Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros.
Y hermano, Timoteo así lo hizo. Enseñar la palabra de Dios. Enseñar todas las cosas que tenemos aquí recogidas en la palabra. Y esto va pasando, como decíamos el otro día, de generación en generación. Hombres fieles que creen en la palabra del Señor, hombres fieles que la comparten y enseñan también a otros para que podamos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, hermano, para poder entender esa palabra, es importante que lo hagamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Hay personas, los incrédulos, que no creen la palabra de Dios y no la pueden entender. Quizá tengan un conocimiento, digamos, en la cabeza, pero no un conocimiento del corazón hacia la cabeza, que es lo importante. Y no pueden discernir la palabra de Dios. Pero aquellos que han recibido la vida espiritual, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que el Espíritu Santo ha cambiado su corazón, sí pueden entender la palabra de Dios y pueden edificarse en la fe y ser siervos eficaces. Mira lo que dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que el Señor nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, le da el don del arrepentimiento, esa persona es una nueva criatura y puede comenzar a entender la palabra de Dios. Y puede empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Y hermanos, necesitamos desde que nos convertimos, crecer en el Señor. Y eso es ley de vida. Ley de vida. ¿En qué sentido? Primero, necesitamos la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios expuesta sencilla y claramente. Y después necesitamos también el alimento sólido. Y hermano, esto es también, en ese sentido, como he dicho, como la vida misma. Nosotros cuando nacemos necesitamos también el alimento de nuestra madre. Normalmente todos aquí, nuestra madre nos ha dado el pecho, nuestra madre nos ha dado esa leche para que después, al paso del tiempo, podamos tener el alimento sólido y podamos pasar al alimento sólido. Y así es también, hermano, en la vida cristiana. Primero, necesitamos fortalecer nuestra fe con la sencillez de la palabra de Dios, pero necesitamos conocer ciertas cosas de la palabra para que nuestra vida sea fortalecida. Necesitamos conocer de la fe. Necesitamos también aprender de la oración. Necesitamos aprender del arrepentimiento. Necesitamos aprender de la regeneración. Necesitamos aprender de la justificación, cómo Dios nos declara justos. Necesitamos aprender de la santificación, el camino que el Espíritu obra en nuestra vida para ir conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aprender de la adopción, cómo el Señor nos puede adoptar como hijos, siendo criaturas, poder ser parte y ser llamados hijos de Dios. Pero también necesitamos, hermanos, fortalecer esas doctrinas, esa enseñanza, y también fortalecernos con alimento sólido. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos hacer los estudios bíblicos como lo estamos haciendo, porque por medio de ellos nos vamos edificando en la fe. Por eso, hermanos, es tan importante
de que no desaprovechemos los medios de gracia que el Señor nos da. Los jueves estamos fortaleciéndonos en el Señor. Los jueves estamos ya tomando alimento sólido. Los jueves estamos estudiando, como llevamos ya estudiando muchos jueves, el Evangelio de Marcos. Y vamos conociendo mucho más y mejor las enseñanzas que el Señor nos da con la palabra. Y hermano, podemos también, como estamos viendo, compartir y edificarnos unos a otros. Porque en los estudios los estamos haciendo de manera que los hermanos van compartiendo y vamos aprendiendo del Señor y nos vamos enriqueciendo con lo que cada uno comparte, también de la palabra de Dios y lo que el Señor lo ha mostrado. Y hermanos, debemos también hacer el discipulado. Los hermanos que llevamos más tiempo en la congregación, lo hemos hecho. Tengo una foto en mi casa con 19 hermanos, creo que hicimos un curso de 3 años en la congregación. Estudiamos el Evangelio de Mateo. Y ahí están los hermanos que hicieron ese curso. Y aquí están algunos de los que lo hicieron también. También hemos hecho, hermanos, el curso de preparándonos para servir, de FIEIDE. Durante 2 años, también estuvimos preparándonos para poder ser siervos eficaces y para poder servir al Señor. Así que, leche espiritual, alimento sólido, preparación para poder ser siervos eficaces. Pero tenemos, hermanos, que consagrar nuestra vida al Señor. Pablo nos lo dice. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermano, lo tenemos que hacer mirando como en un espejo la gloria de Cristo, para ser transformados así nosotros de gloria en gloria. Debemos consagrarnos al Señor. Debemos presentar nuestra vida al Señor cada día, hermano, como un sacrificio vivo. Y debemos ser transformados. ¿Por qué debemos ser transformados? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y hermano, esto requiere diligencia y esfuerzo. Requiere apartar tiempo y requiere también disciplina para poder hacer lo que he comentado. Y hermanos, los que enseñamos la palabra, tenemos que ser ejemplo y llevar una vida de santidad y de comunión íntima con el Señor. Un hermano que no lleva una vida de santidad, un hermano que no dedica tiempo al Señor en profundidad, no se puede poner delante de un púlpito, exponer la palabra, porque de seguro que no va a llevar poder en su vida. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia, la palabra diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Había personas en la congregación donde Timoteo estaba ministrando que no estaban enseñando la verdad. Había personas allí en Éfeso que tuvieron que ser corregidas por medio de Timoteo. Y por eso Pablo le da esta exhortación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y mira lo que les recuerda. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición para los oyentes. Así que para ser siervos eficaces, debemos ser personas aprobadas por el Señor. Y hermano, muchos hombres fracasaron en este sentido. Hubo personas que no se mantuvieron fieles al Señor. Hubo personas que no se presentaron aprobados delante del Señor. ¿Os acordáis de una familia, de una pareja? Ananías y Zafira no fueron aprobados delante de Dios y sufrieron también la perdición, perdieron la vida. También vemos a Demas, dice el apóstol Pablo, Demas, me has desamparado amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hubo personas que en un momento determinado, en vez de estar aprobando y en vez de estar apoyando la obra, le dieron la espalda y abandonaron al apóstol Pablo. Hubo también personas que enseñaron falsas doctrinas, como son Himeneo y Fileto, que lo dice la palabra del Señor. Hubo personas que les gustaba tener el primer lugar en las congregaciones, como fue Diótrefes, aquel que aún se oponía a las palabras del apóstol Juan y no quería recibir a los hermanos. Y aquellos hermanos que los recibían, dice que los expulsaba de la iglesia. Así que hubo personas que no eran aprobadas por el Señor. Y el apóstol Pablo dijo también de Alejandro, Alejandro el cardelero me ha causado muchos males y se ha opuesto a mis palabras. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere que seamos siervos fieles, que estemos fundamentados en la palabra y que obedezcamos al Señor y seamos aprobados. Todos tenemos, hermanos, dos grandes privilegios como siervos de Dios. El primer privilegio, poder ir a la palabra de Dios individualmente. Y el segundo privilegio, poder mantener una íntima comunión con el Señor. Y en eso debemos perseverar, en alimentarnos individualmente de la palabra de Dios. El ser capaces individualmente, cada día en nuestra casa, de poder coger la palabra de Dios, poder leerla, poder estudiarla y poder meditarla, como hemos leído en el Salmo 119. Y tener una comunión íntima con el Señor. ¿Y cómo hacer esto? Pues hacerlo de una manera humilde. Yo lo comparto siempre con las personas, cuando le doy testimonio se lo digo siempre. Acércate al Señor y a su palabra con humildad. David lo hizo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí lo hemos podido leer en el Salmo 119, en esos versículos que he leído. Todo el día, dice el salmista, es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Y sabéis, hermanos, el secreto para vivir una vida victoriosa y de bendición delante del Señor es perseverar en la palabra, meditar en la palabra y poner la palabra de Dios por obra. Josué lo hizo, hermano, y tenemos muchos siervos que lo han hecho en la palabra del Señor y tenemos nosotros, todos nosotros, la obligación también de hacerla, de meditar en la palabra, de poner la palabra por obra y de conocer la palabra del Señor. Y hermano, esto lo conocemos muchas veces y lo hemos dicho muchas veces, la importancia de tener un tiempo
devocional con el Señor. La importancia de cada día ser capaces de coger la palabra de Dios con orden y empezar a estudiarla. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Qué propósito tiene el Señor, tiene la persona que escribió este libro y el mensaje que el Señor quería darle? ¿A quién va dirigido esas palabras? ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Cómo estaba el pueblo del Señor cuando recibió la palabra? Nos tenemos que hacer todas esas preguntas y nos tenemos que ir parando y pudiendo conocer el propósito de la revelación de Dios. Puede haber, hermanos, circunstancias en la vida de que descuidemos un poco esta relación y esto que el Señor quiere, esa comunión íntima con Él. Puede que haya momentos en nuestra vida o que esté viviendo circunstancias especiales, que esté pasando por una dificultad, por un problema, que esté desanimado, que no tenga ganas ni siquiera de levantarte por la mañana y que descuide ese devocional, que descuide esa relación con el Señor. Y hermano, el diablo utilice todo esto para desanimarte. Pero quiero decirte una cosa en esta mañana. Si puede que estés pasando por un desierto espiritual, te animo a que puedas acudir al Señor. Dice la palabra del Señor, torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Tenemos que acudir al Señor. Él es bueno para con nosotros. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él quiere levantarte y darte la victoria. Él quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué lo quiere, hermano? Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser sus hijos, Él tuvo que pagar un alto precio. Para que nosotros pudiéramos ser sus hijos y estar reconciliados hoy con el Padre, Él tuvo que llevar en aquella cruz el castigo que nosotros merecíamos. Para que nosotros pudiéramos estar aquí unidos como hermanos, alabando al Señor, glorificándolo, el Señor tuvo que llevar el vituperio y beber la amarga copa que bebió. El insulto, la burla y sobre todo, que la ira del Padre cayó sobre el Hijo sin merecerlo Él, sino mereciéndolo nosotros. Muchas veces he escuchado, inclusive yo más de alguna vez lo he dicho, pero he reflexionado en esto. Yo soy el que debería haber muerto en la cruz. Hermano, eso es una tontería. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos muerto en aquella cruz, no hubiera pasado absolutamente nada. Porque el único que podía quitar el pecado y morir en una cruz para que pudiéramos hoy estar reconciliados era Él, que no tuvo ni un solo pecado. Si yo hubiera muerto en aquella cruz como un pecador, hubiera muerto, me hubieran enterrado a los 4 días, me hubiera empezado a corromperse y no hubiera pasado nada. El único que podía morir en una cruz y podía salvarnos era Dios con nosotros, el único que lo podía hacer. Por eso dice que la salvación es de Dios y de nadie más. Recordemos eso, hermano. En la palabra de Dios vamos a encontrar 3 cosas. Primero, en la palabra del Señor vamos a encontrar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la palabra de Dios, como decía nuestra hermana el otro día, vamos a también a ver promesas que podemos reclamar para nuestra vida. Algunas de ellas con condicionantes,
¿Qué quiere decir? Que para que se puedan cumplir, el Señor requiere una condición y tenemos que hacerla. Y en la palabra de Dios también tenemos mandamientos para poderlo cumplir. Y hermano, de esta manera, cuando somos capaces de ver esos mandamientos que el Señor nos ha dejado y ponerlos por obra, verdaderamente estamos demostrando que amamos al Señor. Tenemos que tener una cosa muy clara: obedecemos no para ganarnos la salvación, sino porque ya Dios nos la ha dado y lo hacemos por amor al Señor. El Señor cambió el corazón duro que iba en contra del Señor para darnos un corazón sensible para amarlo y obedecerlo. Y hermanos, si hacemos esto, también hay 3 cosas importantes que van a pasar en nuestra vida. La primera, si hacemos estas cosas que he dicho, vamos a ser más semejantes al Señor. Cada día el Espíritu Santo nos va a ir conformando y asemejándonos más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada día podremos ir conociendo más la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y cada día podremos conocer mejor al Señor. ¿Sabe un gran problema que hay en el mundo cristiano hoy en día? Que la gente, muchas personas, no conocen verdaderamente cómo es Dios. No conocen su carácter. Se medita poco en los atributos del Señor. ¿Y qué es lo que puede llevar eso a la vida de la persona? Puede llevar que se haga un Dios a su semejanza, que tenga cada uno un Dios a su manera y no sea el verdadero Dios el que esté reinando en tu vida. Por eso, si hacemos lo que he dicho y somos siervos eficaces, llegaremos a conocer mejor al Señor. Y estaremos viviendo, hermanos, y disfrutando de la vida eterna. Muchas veces cuando hablamos de la vida eterna hacemos referencia al futuro. Pero hermanos, el apóstol Juan nos dice: tenéis la vida eterna. Tenemos, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos la vida eterna. Y me encanta cómo el Señor lo explica. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ahí, cuando dice a ti, se está refiriendo al Padre y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es el conocimiento de Dios. ¿Quiere conocer a Dios cada día más? Acude a su palabra. Lee su palabra. Obedece su palabra. Habla con el Señor cada día. Y dile: Señor, háblame, enséñame. Quiero cada día conocerte más. Quiero cumplir el propósito para lo cual me has creado, para tu gloria y para tu honra. Hermano, otra cosa importante: memorizar las Escrituras. Cuando el diablo atacó al Señor y vemos la tentación en el desierto, el Señor le contestó con la palabra de Dios. Pero no solamente le contestó, el Señor obedeció la palabra de Dios. Porque podemos contestarla, pero si después no la ponemos en práctica, no vale. Lo importante que es que la conozcamos y la pongamos en práctica y la obedezcamos. Os he mandado algunos versículos al grupo para que memoricéis la palabra. Y sé que hay hermanos que lo están haciendo, que van memorizando las Escrituras, que la van guardando en su corazón y la van memorizando, porque, como dijimos el otro día, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el enemigo nos va a lanzar muchos dardos para intentar separarnos del Señor. Pero nosotros tenemos que defendernos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con el escudo de la fe. Y con el escudo de la fe.
El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que guardar, hermano, esa palabra en nuestro corazón. Y hermano, el que nos va a ayudar para guardarla, y no solamente guardarla, sino traerla en el momento apropiado, es el Espíritu Santo. El otro día cuando estudiamos lo dijo, no preocuparse por lo que habéis de decir. Se lo estaba diciendo a sus apóstoles porque iban a ser perseguidos y encerrados y encarcelados como vimos, ¿no? Como vemos en el libro de los Hechos. Pero también el Espíritu nos ayuda porque hay hermanos también que están pasando ahora persecución. Hay hermanos que son llevados delante de reyes y delante de personas y tienen que defender su fe. Y el Espíritu es el que les ayuda para poder dar testimonio. Si esto hacemos, seremos aprobados delante de Dios. Os voy a decir, para ir finalizando ya, algunas de las cosas que tenemos que hacer para ser siervos eficaces y ser aprobados por Dios. Lo primero, como dice en Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Las cosas de arriba, cuando está hablando así, se refiere a las cosas de Dios. Al plan de Dios, al propósito de Dios, al conocer a Dios. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba. Pero a la vez que tenemos que buscar las cosas de Dios, hay cosas de este mundo que debemos quitarnos y debemos despojarnos de ellas. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, nos dice Colosenses. Fornicación, envidia, inmundicia, de todas esas cosas, por medio del Espíritu, tenemos que hacerla morir. ¿Por qué? Porque están en nuestra vieja naturaleza y esas cosas las tenemos que hacer morir. También debemos de ser conscientes de que somos un cuerpo y de que nos necesitamos unos a otros. Esta iglesia local, hermano, mírala como un cuerpo pequeño, un cuerpo que nos necesitamos cada uno al otro, para que funcionemos conforme a lo que Dios quiere, tenemos que ser conscientes que somos un cuerpo y que nos necesitamos unos a otros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Señor para que podamos llevar a cabo eso? ¿Qué es lo que hace? Nos da los dones espirituales. El Señor, para que funcionemos como un cuerpo, haciendo su voluntad y le glorifiquemos como Él quiere, nos da a cada uno como Él quiso. A cada uno de nosotros nos ha dado el Señor dones, o don, por lo menos uno tenemos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo pongamos a su servicio, que lo pongamos al servicio del Señor y servirnos unos a otros dentro de nuestra congregación y también hacia afuera, servirnos unos a otros. El Señor quiere también que para ser siervos eficaces sigamos cumpliendo también el mandamiento de la Gran Comisión. Que compartamos el Evangelio, hermano, con otras personas. No sabemos quiénes son los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No sabemos a los cuales el Señor va a llamar con llamamiento santo para convertirlos. Pero como no lo sabemos, nosotros le tenemos que predicar a todas las personas y todas las personas deben escuchar el mensaje del Evangelio. A todas, partiendo de nuestra familia, partiendo de nuestros amigos, partiendo de nuestros compañeros en el trabajo, debemos sembrar la palabra de Dios, predicar el Evangelio verdadero. Y el Evangelio verdadero, hermano, os digo una cosa. ¿Qué dice el Señor? ¿Y qué le dijo a los creyentes? Dios manda ahora en todo lugar
que se arrepientan, por cuanto ha designado un día en el cual juzgará con justicia a su Hijo, a las personas por medio de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento, hermano, tenemos que llamar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. En ningún sitio de las Escrituras encontramos una invitación y una oración. A esta invitación, invita al Señor que venga a tu corazón. ¿Dónde está en las Escrituras? ¿Dónde está esa invitación en las Escrituras? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados puedan ser perdonados. Cuando prediquemos, tenemos que hablarle a las personas que necesitan arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean perdonados. Y es importante que lo hagamos. Ellos lo hicieron. Y gracias a eso, un día nosotros también pudimos escuchar el Evangelio y pudimos creer en el Señor. También, hermano, para ser siervos eficaces debemos poner nuestros talentos al servicio del Señor. A cada uno el Señor nos ha dado cosas y esas cosas las tenemos que poner al servicio del Señor. Cada uno tiene esos talentos y el Señor quiere que le demos uso y le glorifiquemos con ellos. También para ser siervos eficaces debemos negarnos a nosotros mismos y coger nuestra cruz y seguir al Señor. Para ser un discípulo fiel tenemos que negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hermano, pueden haber también circunstancias muy difíciles en la vida de una persona, dentro de su misma familia, dentro de su trabajo, donde ser fiel al Señor, donde ser una persona eficaz y un siervo útil al Señor es muy complicado, muy complicado. Hay personas que han perdido su trabajo por ser fiel al Señor. Hay personas que se le ha ofrecido ciertas cosas y no han estado dispuestas a ello por ser una persona íntegra, una persona justa, y ha perdido muchas cosas por ser fiel al Señor. Así que en cualquier circunstancia, tanto familiar como en el trabajo, seamos fieles e íntegros para el Señor. Para finalizar, quiero dejarte en esta mañana 5 cosas que tienen que ver con la palabra crecer y ser aprobados delante de Dios. La primera, cada día acércate a Dios en oración. Cada día que el Señor pueda escuchar tu voz. Que el Señor pueda ver tu corazón, cómo se derrama delante de Él, y el Señor pueda ver tu necesidad. Cada día vea la palabra de Dios y escucha la voz del Señor. Y hazlo con humildad. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. También, cada día, que Cristo sea el testimonio en tu vida. Que las personas puedan ver a Cristo a través de ti. Y yo estoy seguro que cuando somos fieles y andamos en integridad, la gente puede darse cuenta que algo especial hay en nuestra vida. Algo especial hay en nuestra vida. Y eso especial es nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu viviendo dentro de nosotros. Entrégale al Señor tu corazón a diario. Y hermano, no nos olvidemos, usa lo que el Señor te ha dado. No guarde tus dones, sino ponlo al servicio del Señor.
Medita en esto. ¿Qué don me ha dado a mí el Señor? ¿Lo estoy poniendo al servicio del Señor? ¿Estoy usando bien lo que el Señor me ha dado? Meditemos en esto, hermano. Si todos ponemos, cada uno de nosotros, podemos nuestro granito de arena, nuestro don al servicio del Señor, estoy de seguro que el Señor se moverá en nosotros con poder y gran gloria. Estoy seguro, hermano. Muchas veces oramos por un avivamiento y nos tenemos que decir, el primero yo. No hacia afuera, primero yo. Que el Señor me avive, que el Señor me cambie, que cada día haga lo que estoy diciendo, que no sea nada más el compartirlo sino el vivirlo, el buscar al Señor. Señor, ¿qué don me da tú a mí? Lo voy a poner a tu servicio, para tu gloria, por poquito que sea, para que el cuerpo sea edificado. Y mira lo que dice el Señor. Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran. Y me gustaría terminar con unas palabras que encontramos en Colosenses capítulo 3. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que podamos decirlo, hermano, esto de todo corazón. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Y gracias por poner, Señor, a un hermano o una hermana fiel, Señor, que nos compartió un día la palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos convenció de pecado. Gracias por darnos, Señor, el nuevo nacimiento y poner tu Espíritu en nosotros y darnos un nuevo corazón. Gracias, Señor, por agregarnos a la familia tuya, Señor, a la familia de la fe. Y queremos, Padre, queremos que esta iglesia, Señor, que tú has levantado aquí para tu gloria y para tu honra, te pueda verdaderamente glorificar y honrar y servir como tú te mereces. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros dones a tu servicio. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar una vida de testimonio y de santidad que a ti te agrade y te glorifique, Señor. Y ayúdanos, Señor, como hemos dicho en esta mañana, para que podamos ser siervos eficaces y aprobados delante de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos que aquí están, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda ser una realidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén.